Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Él los bendiga de verdad. Que Él los bendiga con la bendición que Él me ha dado, les dé a usted. Porque si esto no sucede con ustedes, yo estaría aquí perdiendo mi tiempo. Pero no estoy. Tengo seguridad que Él ha bendecido a aquellos que están interesados, aquellos que tienen sed y hambre de justicia, aquellos, aquellos que tienen oídos para oír, oídos para oír la palabra de Dios. Gracias a Dios, el Espíritu Santo, Él trae a las personas correctas, ¿sabía? Es Él quien nos escoge, no somos nosotros que lo escogemos, ¿sabía? ¿Sabía de esto? Es Él quien nos escoge y Él no escoge a nadie de forma errada, Él no se equivoca. Cuando Él escoge para que Él, Dios, sea glorificado en la vida de la persona que escogió. Mire solamente, nosotros hemos hablado de Job y Job es extraordinario. El mensaje de Job, la vida de Job habla por él. Mire qué bueno. Muchas personas, incluso yo tenía un gran deseo de saber cuál es el temor del Señor. ¿Cómo es que yo puedo temer a alguien que no veo, no siento, no toco, que es Dios? ¿Y qué es temor? ¿Cómo es el temor? Entonces, nosotros descubrimos cuál es el temor y cómo es el temor en la vida de Job. Y con una palabra, una única palabra que define el secreto de Job. El secreto de Job en su relación con Dios. Y esto usted lo puede hacer. Usted no va a depender del pastor, de la iglesia, no va a depender de otras personas, no va a depender de nadie. Usted va a depender de sí misma o de sí mismo. ¿No es bueno esto? Porque es una cosa personal. Es una cosa así que usted vive, es usted y Dios, Dios y usted. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? Y cómo nosotros vemos, cómo nosotros podemos participar al temor de Job. ¿Cómo es que nosotros podemos ver el temor de Job? Vea, dice el texto sagrado que Job era un hombre íntegro y recto, como usted ya sabe, temeroso al Señor. Pero nosotros tenemos aquí el secreto del temor a Dios. Job huía del mal, huía del pecado, huía de las malas compañías. Job huía de todo lo que era malo, todo lo que contrariaba a Dios. Job huía. Usted va a leer en los textos sagrados que muchos de los hombres de Dios huían, huían de las ciudades. Por ejemplo, Abraham. Abraham no quiso vivir en la ciudad. Él era rico, muy rico. Él podría haber comprado una casa magnífica en la ciudad de Sodoma y Gomorra y podría haber vivido mucho más confortable que en las tiendas. Pero
Abraham dijo, no, no hay temor a Dios en este lugar. Este pueblo no teme a Dios. Entonces Abraham huía de aquella ciudad. Ahora Lot, que no es Job, Lot, siguiendo los consejos de su mujer, de su familia, él se instaló allá en Sodoma y Gomorra. Y usted ya sabe la historia. Pero uno ve que los hombres de fe en el pasado, en el Viejo Testamento, huían del mal. Esta es una expresión clara, palpable, de temor para con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Job temía a Dios, ¿qué hacía? Cuando una persona teme a Dios, ella huye del mal. Job huía del mal. Esto significa que él no quería desagradar a Dios. Él no quería de ninguna manera deshonrar a Dios, porque él sabía de la naturaleza de él. Y si él se mezclase con los pecadores, él estaría también viviendo en el pecado. Hasta hay un dicho popular que dice así: aquel que se mezcla con los cerdos, lo mismo va a comer, o lo mismo comerá. Es un dicho antiguo, pero este es un hecho, es una realidad, porque Job temía a Dios, él huía del mal. ¿Pero cómo, obispo? Voy a explicarles. Presten atención. Por ejemplo, yo personalmente voy a hablar por mí. Ahí yo no soy perfecto. Yo no llego ni a la sombra de Job, claro. Pero yo tengo conciencia. Además, yo tenía conciencia. Esta conciencia cuando un día yo me encontré con mi Señor Jesucristo. Aquel día, yo me acuerdo, y esto está claro aquí, el perdón que Dios me había dado era tan grande, tan magnífico, que Jesús me había perdonado, me había aceptado. Era tan grande, tan glorioso. Yo me quedé tan alegre, tan feliz. Fue mi nuevo nacimiento. ¿Qué fue lo que yo hablé con Dios? Yo hablé: Señor, sáqueme de este mundo, no quiero vivir más. ¿Por qué? Yo tenía conciencia de que el mundo era malo, era perverso. El mundo era cruel y en aquel tiempo no era tan cruel como era hoy. En aquel tiempo no había internet. En aquel tiempo no había teléfono celular. En aquel tiempo el mundo estaba bien atrasado, pero ya era malo. ¿Por qué? Yo iba a la escuela y yo veía cosas cerradas. Yo iba al trabajo y yo veía cosas cerradas. Para donde yo iba, veía cosas cerradas. Yo veía... Entonces, en aquel momento que yo viví esta experiencia personal con el Señor Jesús, yo pedí: mi Dios, yo no quiero vivir. Yo tenía 19 años. 19 años. Salud perfecta, todo perfecto. Trabajaba, estudiaba. Mi vida era, digamos así, perfecta. Entre paréntesis. Yo no quería vivir más. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. Yo tenía y tengo y mantengo el miedo de mezclarme con los cerdos y tener que comer lo mismo con ellos. No, yo no quería perder mi salvación.
Yo no quería colocar mi salvación en riesgo, de ninguna manera. Dios es mi testimonio. Este Dios que yo hablo, mi Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios es testimonio de lo que yo estoy hablando con ustedes. Entonces, yo veo que Job era temeroso al Señor cuando él huía del mal. La fuga del mal mostraba que él temía más a Dios que al mundo. Él temía más a Dios que a la fascinación que el mundo le ofrece. Caramba, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ahí, como Él no quiso llevarme, entonces yo quería que se lleve la palabra de Él, la misma experiencia que Él me dio para las demás personas, para otras personas. Entonces, fue ahí que nació el deseo de ganar almas por el mundo allá afuera. Fue algo muy... Las personas no entienden, pero quien tiene un poco de conocimiento, lo mínimo de conocimiento bíblico, saben lo que significa esto. Especialmente las personas que fueron salvas, que recibieron el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo quise ganar almas, la segunda cosa que más me preocupaba era constituir familia. Cuando yo busqué en Dios una persona que pudiese ser par conmigo y nosotros seamos una sola carne. Entonces, cuando nos casamos, que fueron 7 años después más o menos, entonces nosotros teníamos un objetivo: servir a Dios ganando almas. Ganando almas no es predicando simplemente, no es hablando lo que está escrito en la Biblia, no es levantando iglesias, haciendo templos, no, nada de eso, sino ganando almas, quiere decir, dando mi vida para que el Espíritu Santo la pueda usar para que otras personas vengan a tener la misma experiencia que Él me había dado. Es esto lo que quiero. Yo quiero que Él le dé a usted lo que me ha dado a mí, lo que me ha dado a mí, en lo mínimo, lo mínimo. Gracias a Dios. Entonces, yo veo que Job aprendió este temor con sus padres, que hablaron de Dios para él. Él no conocía a Dios. Él tenía informaciones de Dios. Él reunía informaciones de Dios. Y solo por las informaciones que él tenía de Dios, que era con sus padres, sus abuelos, y esto fue suficiente para él temer al Señor. Por eso, él fue el hombre más bienaventurado en la faz de la tierra. Es lo que Dios habla aquí. Él dice que no hay hombre. En el texto sagrado dice, cuando Dios habla con Satanás, en la conversación con Satanás, Dios habla. Él habla así. ¿Observaste a mi siervo Job? ¿Observaste? Y observar no es ver. Por ejemplo, usted ve una ropa en el shopping, a usted le gusta o no le gusta.
Pero cuando usted observa una ropa, usted se queda mirando a la ropa, cómo ella podría quedar en su cuerpo y así, y etcétera. Dios le pregunta a Job, le pregunta, ¿usted observó, Job? Porque Dios había observado a Job. Dios había observado, lo venía observando a Job. Y allí está la razón por la cual Job era un hombre que no había nadie semejante. Nadie era semejante a Job. Fue el hombre más perfecto. Claro que Jesús era Jesús. Pero aquí, un hombre común, tratándose de la humanidad. Job fue el hombre más perfecto, más que Abraham, que Isaac, que Jacob. Y estos tuvieron experiencias profundas con Dios. Conocieron a Dios personalmente, hablaron con Él. Pero Job no. Job oyó hablar de Dios. Y solo por oír hablar de Dios, él no quería desagradarlo, porque él sabía que Dios era justo, era perfecto, bondadoso, misericordioso, bueno. Job tenía conciencia, que es lo que hablamos ayer, tenía la conciencia de que Dios es bueno. Entonces, él, Job, se espejó en la voluntad, se espejó en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. Y es por eso que él era un hombre justo, íntegro y justo. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos justos e íntegros y justos, y que huyamos del mal. Esta es la cruz perfecta que cada uno tiene que cargar. Pero esta cruz está sentada, digamos así, está con los brazos de la cruz son integridad, integridad y rectitud. Es el brazo derecho de la cruz. El brazo izquierdo es que él huía del mal. Y el asta vertical de la cruz, la cabeza, el temor a Dios. Por eso es que los profetas dicen, hablan aquí, por eso es el propio Espíritu Santo que habla, que el temor del Señor es el principio de todas las cosas. O sea, Él es el cabeza. La persona que teme al Señor es sabia. Sabio es aquel que teme al Señor. Es el principio de la sabiduría. Por eso es que Job, él era íntegro y recto. Él hacía lo que era correcto. Él hacía el bien. Él tenía conciencia de que tenía que hacer el bien y hacía el bien. Él tenía conciencia de que para mantenerse en el bien, él tenía que huir del mal. Entonces, amiga, amigo, aprenda eso. Coloque esto en práctica. Porque esta es una revelación que Dios nos ha dado en estos últimos tiempos. Yo nunca había observado esto, este carácter, este carácter que tenía Job. Entonces, el temor, si usted teme a Dios, aunque su esposa, su marido no teme, pero usted es temeroso de Dios, usted hace lo que usted debe hacer. Usted lo trata con dignidad, con la verdad, con integridad, con rectitud. Y si él o ella se está conduciendo mal, usted se aparta para no seguir en los mismos pasos del mal. ¿Usted comprendió? Entonces,
usted tiene un carácter justo como Job. Yo, para tener el carácter de Job, yo tengo que temer a Dios sobre todas las cosas, porque si yo temo a Dios, yo no me voy a mezclar con los pecadores, con los hombres que no temen a Dios, las personas que no temen a Dios, como era antiguamente. Yo era así, antiguamente. Yo no me juntaba con las personas que no sumaban. Yo aprendí a hacer cosas erradas con ellas, con permiso. ¿Entendieron? Entonces, ¿por qué es que Job fue el hombre más bendecido, más bendito en la tierra en aquel momento? Porque él temía al Señor. Él seguía los pasos de una conciencia limpia, verdadera, pura, íntegra. Del bien, Dios es el bien. Dios es el bien, Dios es bueno, Dios es amor. Pero no amor sentimiento, es el amor de justicia, de rectitud, de verdad. Habla la verdad y quien sigue el carácter de Job, sigue la verdad. Hay muchas personas, por ejemplo, obispo. Yo trabajo, mi trabajo es mentir. Yo tengo que mentir para vender. Y si yo no vendo, no gano. Y si yo no gano, ¿quién va a pagar mi alquiler? ¿Quién va a traer comida a la casa? Yo tengo que mentir. Yo sé, eso no es fácil. Pero si usted quiere, si usted teme al Señor, entonces usted va a presentar esta fe de dejar la mentira y de seguir la verdad y quedarse en la dependencia de Dios y decir, oh, mi Dios está aquí. El trabajo que yo tengo es de mentira. Yo soy obligado a vender una mentira para poder comer el pan nuestro de cada día. Ahora, como yo temo al Señor, yo sé que tú eres la verdad y yo no puedo mentir. Yo te pido la indemnización del trabajo, yo voy a quedar en la dependencia tuya. Tú me tendrás que dar un trabajo. ¿Cómo pagaré mañana? Eso no es problema mío, es problema del Señor, porque yo voy a seguir la rectitud, la integridad, la verdad. ¿Entendió? Esa es la fe que salva al pecador. La fe no es la persona ser religiosa, no. La fe es que la persona tenga carácter de la verdad, ser temerosa de Dios. ¿Es esto? Servir a Dios. Este es el mayor servicio que usted le puede prestar a Dios. Es lo que Dios habla para Satanás. Él dice, aunque tenga, aunque tenga. Dios habla así. Es temeroso de Dios y que se desvía del mal. Aunque retenga su sinceridad, habiéndome tú, Satanás, incitado contra él. Incitado él contra mí. Perdón. A ver si leo el texto aquí. ¿Observaste a mi siervo Job? Nadie, porque nadie hay en la tierra semejante a él, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y que se desvía del mal. 3 veces el carácter de Dios fue mencionado, 2 veces por Dios y otra vez fue Dios quien inspiró al escritor de Job. Entonces, aunque usted lo haya incitado contra mí, porque usted hizo todo este mal a él mantuvo su integridad. Él mantuvo su integridad. O sea, Job, por causa de su temor
a Dios, su rectitud, él fue el hombre más rico en la faz de la tierra. Allá en el oriente no había nadie más rico que él. Era un hombre bien prosperado, una familia maravillosa, 10 hijos. Él tenía muchas cosas y la Biblia habla de lo que él tenía, una salud de fierro. La salud de Job era una salud perfecta. Por eso es que yo veo a Job como un tipo de Jesús. Pero cuando Satanás dice, él es así, él es recto, íntegro, temeroso del Señor y huye del mal porque el Señor lo ha bendecido. El propio Satanás reconoció que la bendición de Dios enriquece, no empobrece. La bendición de Dios enriquece, pero enriquece primero la propia persona en su relacionamiento con Dios, en su alianza con Dios, en su casamiento con Dios. Entonces, Job era un hombre próspero, bendecido en todos los aspectos, en su familia, en su casa, en la riqueza, en todo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando Satanás incitó a Job contra Dios, trayéndole muerte, destrucción, enfermedades, pobreza, miseria, Job no tocó, o mejor, Satanás no tocó en la mujer de Job. Probablemente que Dios no lo permitió. Aún así, la mujer de él dice, maldice a Dios luego de una vez y muera. Ella tenía ese conocimiento, esa conciencia de que si maldecía a Dios, era fulminado en la hora. Y Job dijo, mujer, hablas como loca, o sea, huyó del mal, no aceptó el consejo del mal, no aceptó el consejo de la mujer, digamos, de la mujer ignorante, imprudente, insensata. Y Job se mantuvo firme. Nosotros yo recibí el bien de Dios, no voy a recibir el mal. Job también pensó que el mal era de Dios, que es lo que la humanidad piensa, que es lo que las personas piensan. Yo estoy así porque Dios me ha maldecido. Yo no quiero saber de Dios. ¿Por qué? Porque piensa que la desgracia en la vida de ellas es es Dios quien le ha maldecido. Nadie culpa a Satanás. Todo el mundo culpa a Dios cuando está sufriendo. Normalmente es así. Cuando no se teme a Dios, la persona culpa a Dios como su vida está desgraciada. Y cuando es bendecida, tiene dinero, no es Dios quien lo bendijo. Fue mi trabajo, mi inteligencia, yo fui sabio, etcétera, etcétera. Es así. Dios siempre está en el último lugar cuando no se teme a Dios. Yo le digo último lugar porque es la realidad. O Él está en primer lugar en nuestras vidas o Él está en el último lugar. Pero Job, aún sufriendo, él no sabía lo que era una enfermedad, él no sabía lo que era pasar algo malo, él no conocía la muerte, digamos así. Él perdió a hijos. Todo se desarmó, toda su riqueza, todo. Él quedó a pan y agua, digamos así, y lleno de heridas, probablemente leproso. Entonces, amiga, amigo, aún en la peor de las situaciones, Job no osó dejar de temer a Dios, de considerar a Dios, de temer a Dios, de ser recto, íntegro. Y ahora él no podía huir del mal porque el mal estaba con él, pero él era íntegro y recto. Esa es la realidad. Amiga, amigo,
Usted puede ser una Job o un Job. Yo puedo ser. Solo depende de nuestra mente. No depende de suerte ni de azar. No depende de patrón ni de patrona ni de empleado. No depende de otros. Depende, sí. Cuando se oye la palabra de Dios y obedece. Tal vez usted diga, obispo, yo no tuve una madre o un padre, no tengo referencia de padre, de madre. Permiso. ¿Cómo es que yo podría temer a Dios si yo no sabía? Yo sé. Muchos no tuvieron. Muchos nacieron en el charco. Muchos nacieron en el infierno, digamos así. Por eso, la palabra de Dios está siendo predicada. El propio Dios, a través de sus siervos, no los siervos que simplemente hablan de la Biblia, sino los siervos que viven el carácter de Job, que viven el carácter de la Biblia. Los siervos de Dios son los padres, o deben ser los padres de aquellos que no tuvieron padres, que no tuvieron padre ni madre. Entonces, cuando usted oye la palabra de Dios y ve el testimonio de los que predican la palabra de Dios y viven el carácter de Dios, usted tiene un padre, una madre que que le está dando, o que Job recibió la palabra de Dios. Job temía a Dios porque él oyó hablar de Dios y él comenzó, o él practicó aquel temor con rectitud, integridad, y huía del mal. Por eso, Job fue sabio, porque él aprovechó la palabra de Dios, que él oía hablar. Y Dios permitió que Job fuese llevado hasta el fondo del infierno para sacarlo de allí y para revelarse para él, porque Job solo había oído hablar de Dios. Pero después que él salió del infierno, Dios se reveló para él. Dios se reveló para Job. Por eso él dice, yo oía hablar. Ahora mis ojos te ven. Esto es muy glorioso, muy fuerte. Gracias a Dios por estas palabras. Gracias a Dios por Job, porque Job es un ejemplo de que nosotros no precisamos depender de suerte, ni de parientes, ni de gobierno, ni de nadie. Nosotros dependemos de nosotros mismos, de nuestra mente, de temer a nuestro Señor. Usted depender de este temor de Dios, si usted es temeroso de Dios, íntegro, recto y huyendo del mal, usted puede tener certeza que el eterno Padre, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a abrazarle a usted. Él va a venir sobre usted. Él no va a venir apenas para bendecirlo a usted, como bendijo a Job. Él va a venir para hacer morada en usted y darte el carácter de Él, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Y usted entonces va a tener la naturaleza divina en usted. ¿Es eso lo que Dios hace con nosotros? ¿Sabía? El bautismo con el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios que se transfiere dentro de nosotros. Quien recibe el bautismo con el Espíritu Santo pasa a tener la naturaleza divina. La naturaleza divina es participante de la naturaleza de Dios. En medio de este mundo podrido,
Es como dice el dicho popular, en tierra de ciegos, quien tiene un ojo es rey. En una tierra como nosotros vivimos, podrida de maldad y de perversidad de todo lo que nos sirve, usted tener la naturaleza de Dios, usted ser participante de la naturaleza divina, mi amiga, no hay riqueza mayor en este mundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Qué maravilla! Caramba, esto es magnífico, es glorioso, extraordinario. Solo quien teme a Dios entiende. Dios los bendiga a todos y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.